Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, como lo recalco cada semana. De verdad que es un deleite poder disfrutar las escrituras y poder compartir lo que uno poco a poco conoce o sabe, y de esa manera se va instruyendo, aprendiendo y haciendo crecer la fe. No olvidemos que el objetivo de las clases es poder compartir lo que el maestro enseñó, compartir lo que las clases dicen, las escrituras dicen, compartir también acerca de aquellas cosas que de repente hemos pasado por alto, no lo sabíamos. Hay muchas cosas más, obviamente el tiempo no nos permite, pero creemos que poco a poco lo vamos a hacer a través de los demás capítulos. Es por eso lo importante continuar leyendo las escrituras. Les invito también, si es que son nuevos y se unen al canal, a ver lo que es el Antiguo Testamento que hemos visto el año pasado, que hay muchas enseñanzas y mucha doctrina, y es una preparación para poder entender lo que es este canon que viene a ser el Nuevo Testamento. Así que están cordialmente invitados a poder revisarlo, poderlo ver, y de esa manera vamos aprendiendo. Obviamente que las escrituras todavía con el Nuevo Testamento no va a ser el total, porque también falta pues las demás escrituras, como es el otro canon que viene el otro año, el próximo año, que viene a ser el Libro de Mormón, y un año más, un año posterior, lo que viene a ser Doctrina y Convenios. Pero ya estamos a inicios de un nuevo mes, que es el mes de abril. El día de hoy veremos la clase del 27 de marzo al 2 de abril. Obviamente poco a poco ya vamos avanzando, casi ya estamos en la mitad de lo que es el libro de Mateo, todo el canon de Mateo que nos rige el manual de Ven, Sígueme. Veremos el día de hoy a Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 5 y 6. Espero que todos estemos siguiendo ese cronograma que vemos en la iglesia, que participamos en seminarios, o si son maestros de seminarios, si son maestros de la escuela dominical o alumnos de la escuela dominical, y de esa manera nos podamos nutrir, podamos aprender. Si tienen preguntas, como siempre, no duden en hacerlas y obviamente trataré de responderlas. La semana pasada, como les mencioné, pusimos un himno, y vamos a ver si esta semana también nos sale un pequeño himno. Y el himno titulado es el himno número 172. El himno 172. El himnario en español. Estoy seguro que no lo habías escuchado, así que es bueno oírlo. Un himno no tan grande, pero que se resume en lo que hacemos, que es enseñar. El título del himno es Cuando enseñe a tus hijos, himno número 172. Yo sé que si tú lo cantas va a sonar mucho mejor. Cuando enseñe a tus hijos, dame Dios inspiración, pues quisiera motivarles a buscar la perfección. Quiero guiar a mis hermanos, al desviado rescatar y mostrarle el camino a tu celestial hogar. Dame las palabras santas, bríndame tu comprensión. Quiero ser un buen maestro. Toca, Dios, mi corazón. Guíame a tus ovejas
que errante sándalo. Quiero yo apacentarlas y traerlas a Sion. Como les mencioné, es el himno número 172. Así que es una meta que todos tenemos de poder cantar. No, en la iglesia felizmente no se piden voces porque no se piden cantar los coros, ¿verdad? Los coros sí piden voces, pero nosotros podemos cantar. Yo sé que ustedes tienen mejores voces, así que lo pueden cantar. Y sobre todo aprender himnos, estoy seguro. Como les dije la semana pasada también, este es uno de los... Bueno, la semana pasada vimos un himno, pero este himno hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que tengo en la iglesia y no lo he oído normalmente. Son uno de los poquísimos himnos que se escuchan. Y tenemos que aprender a cantar de todo. A veces de repente nos cansan ya los mismos himnos, pero aquí tenemos más. Tenemos más himnos en nuestro idioma, en español. En inglés hay muchísimos más himnos y de la cual podemos ir aprendiendo. Así que el capítulo de hoy, entramos a la clase, el capítulo de hoy se titula No tengáis miedo, ni miedo de cantar. Basado en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 27, que dice: Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Fin del versículo. Hay mucho que aprender el día de hoy y espero que siempre tengan el deseo de poder escuchar la palabra, lo que es el mensaje, las enseñanzas de Dios. Así que empecemos. Y obviamente que el objetivo es poder ser un buen maestro, poder imitar a Jesucristo, todos, porque todos somos maestros, y obviamente a través de la clase poderle enseñar. Poder tratar de enseñar algo y que quede en el recuerdo y aumente nuestra fe. Por eso hemos cantado ese himno, cuando enseñe a tus hijos. Ahora, conforme vamos avanzando en las escrituras, en los capítulos, vamos conociendo la vida de Jesús y su vida como maestro. El maestro que no explica la ley como los escribas, ese era Jesús, ni tampoco es el revolucionario pues que los judíos esperaban. Jesús se presenta como un maestro de la vida, maestro del amor. Es una decepción para los judíos, por si acaso, eso no lo olvidemos. Los judíos en general esperaban otro tipo de líder, sin embargo ellos llegan a tener este tipo de líder y obviamente viene a ser una decepción. Asimismo, muchos creen conocer a Jesús, ellos creían conocer a Jesús, pero en realidad no le conocían. Veremos la historia de Pedro en el mar. Es peligroso creer que conocemos a Dios, porque tenemos unas ideas, muchos, obviamente el mundo tiene unas ideas sobre Él, pero en realidad apenas lo conocemos por dentro, que ese es el objetivo. Ahora, hay algo que puede ser peor, es el creer que ya le conocemos, pues. Puede convertirse en el gran obstáculo para recibirle. Es lo que tantas veces nos han repetido. El sentirnos buenos puede ser el gran estorbo para ser mejores. No olvidemos que Jesús pasó los 30 años en Nazaret en puro anonimato, como si fuese pues un vecino más, un carpintero más, como si hiciese lo que hacían todos. Muchos confundimos el saber con el creer. Muchos conocían a Jesús como el carpintero, pero no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Lo mismo pasa en la actualidad. Estoy seguro que hasta el año pasado todos sabíamos de la vida de Jesús, pero estoy totalmente seguro con estas clases vamos conociendo un poquito más, un poquitito más. Obviamente algo más que no sabíamos y nuestra fe poco a poco irá creciendo y ahora tenemos que seguirle hasta el final. Un hermano en la capilla me hace mención que mira también el canal, me dice: yo no sabía de la escalera que usted mencionó, del Santo Sepulcro. ¿Se acuerdan que mencioné en una clase? Pues bueno, ya lo sabes. Me dice: el día que vaya a Jerusalén miraré eso. Le llamó la atención. Son cositas que a veces nos pueden ayudar y es bueno conocerlo. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. La gente lo oía y lo conocía.
pero pocos lo seguían, lo mismo con Jesús, que no es un maestro a quien escuchar. Jesús es alguien a quien es preciso seguir. Jesús no es un maestro a quien escuchar. Una vez más lo menciono, Jesús no es un maestro a quien escuchar. Jesús es alguien a quien es preciso seguir, más que escuchar. Muchos conocemos la vida de Jesús, pero no le seguimos, que es lo más importante. Ahí está la diferencia. Ahora, el libro de Marcos empieza diciéndonos que Jesús está en Nazaret. Nadie lo reconoce como el Hijo de Dios, sino que lo conocen como el Hijo de María, ni siquiera como el Hijo de José, que era lo usual. Lo conocen como el carpintero. El versículo 5 lo resumen como era su ciudad, tal es así que no pudo hacer ningún milagro. En su propia ciudad no hace milagros, es interesante. Y el versículo 6 dice que Jesús está asombrado de la incredulidad de sus paisanos, obviamente de los que viven ahí. Eso lo dice Marcos, el libro de Marcos. Luego los versículos 7, del 7 al 13, nos narra que Jesús envía a predicar a sus discípulos. El evangelio tenía que ser expandido y para ello da requisitos. Es curioso, es importante porque de repente esto rompe esquemas. En la imagen que he puesto en la diapositiva pues se ve a dos hermosos jóvenes misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, con sus placas, con sus camisas blancas y sus corbatas, obviamente encima de una paja, ¿verdad? Me parece que están en el lago Titicaca. Son comunidades, el lago Titicaca que está entre Bolivia y Perú. Es uno de los lagos más altos del mundo. Me parece por la forma como son esas casas. Dentro del agua hay unas pequeñas comunidades que viven y hacen ese tipo de como casas flotantes. Me parece que es eso, lo que dice lo que está en la imagen. Pero en lo que veremos el día de hoy, esto rompe esquemas porque él dice no llevar consigo nada que los haga superiores a los demás. No llevar consigo nada que los haga distintos a los demás. Tampoco provisiones en el bolso y por supuesto nada de chequera ni tarjetas de crédito, pues, ¿no? El que anuncia el evangelio ha de vivir como viven los demás, sin privilegio alguno. Vestir lo que visten todos, calzar lo que calzan todos, comer lo que comen todos y vivir de la providencia como todos. Su única seguridad es el evangelio que llevan en el corazón y en su vida. La verdad que escuchando todo esto pareciese que los que llevan el evangelio diera pues la impresión que tienen que ir desnudos prácticamente. Pero tampoco, ¿verdad? Eso no es la idea. Tampoco debemos ir desnudos. Para anunciar el evangelio están de sobra los títulos, los honores y la ropa llamativa. El que anuncia el evangelio no tiene que distraer con esas novedades que el mundo da. Algunos lo llaman sobriedad. Eso es lo que se le pide a un joven que predica el evangelio, sobriedad. Tiene que llevar el evangelio en su propia vida y no en los atuendos que llaman la atención. No es la idea de impresionar, porque el evangelio mismo pues tiene fuerza suficiente. No necesitamos impresionar. ¿Se imaginan a alguien con su camioneta, con su carro, su auto 4x4 predicando el evangelio? Pensando si lo van a robar, el mantenimiento del auto, el combustible. Y quizás, pues bueno, yo sé que ya están surgiendo las preguntas, pero en algunos lugares se predica el evangelio en auto, ¿verdad? No olvidemos que también se predica el evangelio a pie, en bicicleta. Pero bueno, es obvio, sí, se predica en autos. Así es, en auto también se predica porque las distancias son enormes y no alcanzaría pues a cubrir todo el lugar y no hay buses, como en muchos países. Pero no saben el malestar, de verdad. Yo he visto acá en mi barrio a los misioneros que tienen auto, cómo sufren. No es igual, yo lo está diciendo, ahorita está hablando alguien que ha sido misionero. Y no, bueno, cuando estaba en la oficina usé el auto de la misión, pero la mayoría en la misión, mi misión lo hice pues a pie, caminando, ¿verdad? Caminando todos los días, desde que amanecía hasta que anochecía.
Y aquí se ve, y es complicadito, ¿ah? No es tan fácil si quieren que sus hijos vayan a lugares con auto. Yo les aconsejo que ojalá que no pidan eso. Es mejor a pie. Eh, es mucho malestar estar en auto. La esencia del Evangelio, pues, es hacerlo a pie. Lo dice alguien, de verdad, se los digo, alguien que predicó 2 años a pie. Obviamente con callos y con ampollas y todo sale pues también. Y ahí está lo rico y bonito. La visión del investigador debe ser el Evangelio, no olvidemos ello, debe ser Cristo, no el que lleva el mensaje, sino el Evangelio esencial es Cristo. El versículo 8 dice que no lleven ni pan. Cuando uno sufre hambre en la prédica del Evangelio es hermoso, es bonito. Sentir hambre como los demás es la mejor manera de compenetrarse. Jesús ofrece este espíritu de libertad con la prédica del Evangelio y la verdad que estamos lejos nosotros de ello. Más bien la familia espera pues que el misionero esté bien alimentado y el mismo misionero está preocupado en alimentarse bien. Es más, muchos regresamos gorditos de la misión, ¿verdad? Por tanto alimento, cuando debe ser al contrario, debería ser al contrario. Muchísimas veces es mejor andar sin nada, despreocupado de nada. Yo he recorrido lugares muy peligrosos en mis tiempos de misionero y escuchaba decir, bueno, son los misioneros, nos decían por la calle, no tienen nada. Y de verdad que uno no pues siente paz y felicidad poder caminar así. El único que no tiene miedo ni está preocupado de que le roben es el que no lleva nada. La tentación de tener algo la llevamos todos dentro. Yo también lo llevé, pero no debemos ser tan dependientes de lo material. Nuestros misioneros por lo menos tienen el respaldo de la iglesia, de los miembros, en tanto que el verdadero pobre pues no tiene el respaldo de nadie, más que de la misericordia y generosidad de la gente. Lo que busca Jesús es que se adapten a la vida de los demás. El Evangelio no es solo para sanar el alma, sino al hombre entero. De ahí que en el Evangelio figuren tantas curaciones de enfermos. Eso lo mencionan tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchísimas sanaciones y curaciones que hizo Jesús. A Dios le interesa el hombre entero, cuerpo y alma y cuerpo. Quizás a este Evangelio podríamos titularlo ligeros de equipaje. Quien anuncia el Evangelio que no se debe pues presentar con aire de superioridad ante nadie, él no es sino un simple instrumento, sea quien sea no puede presentarse con aire de superioridad ni con exigencias y privilegios, su único privilegio es el Evangelio mismo. Llevo el mensaje de Cristo, ese es el mensaje. La idea de Jesús está bien clara, el que sale a proclamar el Evangelio tiene que hacerlo llevando en su corazón una gran fe y confianza en la providencia de la gente, y eso creo que esto es una gran enseñanza para los padres que van a despedir a los hijos que van a la misión o a las hijas que van a la misión, de verdad se ponen a llorar. Es entendible, tampoco hay que ser tan duros, es entendible que se extraña al joven que por primera vez sale, pero también pues no se va a un campo de concentración, no se va a un campo de guerra, se va solamente a predicar el Evangelio. Entonces creo que hay que darle también por ese lado de que tiene que llevar el mensaje. El padre tiene que fortalecer al hijo diciéndole, estás llevando el mensaje, ponte a trabajar en la obra. Tiene que confiar, tiene que crecer primero en la bondad de la gente, tiene que confiar el joven misionero, alguien que predica, tiene que confiar en que el amor y la caridad de los demás va a llenar pues todas las carencias. Cuando predicas el Evangelio y la gente lo acepta, su corazón cambia. De verdad que cambia. El misionero debe creer en las personas, creer en el hombre, creer en el corazón del hombre, creer en todos los hombres, buenos y malos. Quien no tiene fe en el hombre no tiene nada que decir a los hombres. Quien no cree en el corazón de los demás, qué buena noticia pues le puede anunciar. Si tú no tienes fe en los que te escuchan, no tienes derecho a hablarles. Yo creo en el corazón del hombre y de todos los hombres, porque es un corazón como el mío, es un corazón como el nuestro, es un corazón capaz de decir sí, como yo y como muchos hemos dicho sí,
y seguimos diciendo sí, ante el Evangelio todos somos iguales. Yo no tengo privilegios algunos sobre nadie, y eso tenemos que saberlo. El mismo Evangelio que anuncio me lo tengo que anunciar a mí. Y el mismo Evangelio que les compromete a ustedes, me compromete a mí también. Así debe ser. Ahí vemos en la imagen de la diapositiva, vemos diversos misioneros. En la parte superior izquierda, misioneros en bicicleta con sus sombreros. Obviamente un calor debe ser terrible. En la parte superior derecha vemos a 2 jóvenes misioneras predicando el Evangelio a una mujer. En la parte superior izquierda vemos, parece que fuera en el África, ¿verdad? Una persona morena, en bicicleta, 2 jóvenes misioneros. En la parte central de la diapositiva vemos a 2 jóvenes con falda, ¿verdad? La iglesia respeta las costumbres y las tradiciones de cierto. Normalmente son los de Samoa, los tonganos, que usan esas vestimentas y se les permite en la misión usar esa ropa. En la parte superior derecha ya vemos algo común, como 2 jóvenes misioneros comparten el Evangelio. Así que animarse si tenemos a alguien en casa para que salga a predicar el Evangelio, que es lo que nos enseña Jesús. En Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 2, en el versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Fin del versículo. La fama de Jesús se esparció por toda la región. Este Herodes era conocido como Herodes Antipas y era uno de los hijos de Herodes. Era uno de los hijos de Herodes el Grande, quien reinaba cuando nació Jesús. Este Herodes, el tetrarca, gobernaba Galilea y por lo tanto escuchó mucho acerca de Jesús. Jesús ya se hacía más conocido y todos hablaban de él. Cada vez más Jesús podía ser el rey de esa ciudad. La gente quería conocerlo a él, quería conocerlo a Jesús. El versículo 2 dice: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos. Dice el versículo, fin del versículo. La culpa de Herodes y superstición la superstición que él tenía lo llevaron a este temor de Herodes. Todavía imaginaba que veía y oía esa cabeza santa gritando y clamando contra él, mirándole también en la cara en todo momento. Muchos, presten atención aquí, muchos eruditos dicen que Jesús y Juan el Bautista se parecían mucho en la apariencia física. No olvidemos que eran familia, un poco lejana, pero familia. Si esto fuera cierto, esto podría darle una mayor razón a Herodes Antipas para creer que Jesús era Juan resucitado. ¿Por qué? Porque Juan ya había muerto. Ahorita lo vamos a hablar de ello. Y obviamente Herodes lo había mandado a matar. Entonces se entera de Jesús y lo ve físicamente. Entonces obviamente dice: wow, ¿es Juan el Bautista? Ha resucitado. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? La conciencia lo traiciona. Mateo ahora nos explicará cómo murió el Bautista. Esto comenzó cuando Herodes, haciendo un resumen de la muerte de Juan el Bautista, comenzó cuando Herodes encarceló a Juan para la exhortación atrevida del pecado del rey. Sin embargo, no lo mató inmediatamente porque temía al pueblo. Hay que recordar que Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Entonces Herodes no lo mata, lo pone en la cárcel por un tiempo para que, como un castigo, pero también tenía miedo a matarlo porque tenía muchos seguidores. Juan el Bautista habló en contra del matrimonio de Herodes. ¿Por qué? Porque él se había divorciado ilegalmente de su primera esposa y después sedujo y se casó con la esposa de su hermano Felipe, llamada Herodías, se llamaba la esposa. Es decir, se casó con su cuñada. Primero se divorcia, Herodes está casado, se divorcia de mala manera y él empieza a seducir a su cuñada, a la esposa de su hermano Felipe, llamada Herodías. Herodías, ¿quién era Herodías? Herodías tuvo un primer matrimonio con Herodes Felipe, el hermano, quien era su tío. Al mismo tiempo era su tío, imagínense, todos quedaban ahí en la familia. Con quien ella tuvo pues a Salomé.
Herodías se casó con Felipe, que era su tío, y tuvieron una hija que es Salomé. Un tiempo después, ella dejó a su esposo Herodías, dejó a su esposo y vivía públicamente pues con Herodes Antipas. Y eso, obviamente, pues estaba mal, y obviamente lo critica y lo dice en todo momento Juan el Bautista. Herodes parecía temer a su esposa Herodías más de lo que temía al pueblo. ¿Por qué? Porque él encarceló a Juan por causa de Herodías. En Mateo capítulo 14, versículo 4, dice, Juan le dijo, no te es lícito tenerla. Fin del versículo. La acusación de Juan fue que Herodes Antipas era un ladrón pues de esposas. Y peor que eso, le había robado la esposa a su propio hermano. Su acto fue inmoral e ilegal. Según la traducción judía, pues sí, obviamente algo inmoral también para nuestra época. En un cumpleaños celebrado de Herodes, nos dice el versículo 6 de Mateo capítulo 14, que estamos viéndolo, menciona, dice, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Fin del versículo. La hija de Herodías descaradamente bailó ante Herodes, descaradamente, y sus amigos, ganando favor y una solicitud especial. Obviamente que bailes prohibidos, pues, ¿verdad? Bailes sensuales. En el versículo 8 dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fin del versículo. La solicitud de Herodías demuestra que su madre ya había planeado esto tiempo atrás. Había estado viendo la forma de cómo matar a Juan. Detestaba que le digan que ella había hecho eso, que estaba en forma ilegal. Ella odiaba, en otras palabras, a Juan el Bautista. Ella conocía a su esposo y conocía la situación y sabía que podía obtener lo que quisiera de esta manera. Ella fue lo suficientemente astuta para exigir que se hiciera de inmediato, mientras que los invitados aún estaban en la fiesta. Eso era una parte esencial de la petición. Era el momento oportuno. Ahorita, en este momento lo quiero. Para tal malévola pues petición, ¿no? Ya que Herodes temía en ir en contra de su esposa o perder la cara delante de sus amigos. La vergüenza que iba a pasar por no tener autoridad. Él hizo algo que sabía que estaba mal. Él lo sabía. Con esto vemos que los poderosos, Herodes y Herodías, toman el control de todos. Algo terrible. Ellos se creen pues dueños de las personas y deciden lo que deseen. Pero eso no les iba a durar pues, porque su final de ellos es triste. Al final ellos cometieron suicidio. En este caso, ellos mueren de esa manera. Ellos lo que hacen en vida, pues lo decapitan a Juan y así termina la vida de Juan el Bautista. En un plato, en una bandeja. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo puede un ser humano pedir, por más odio que le tienes, pedir que le traigan, lo decapiten, la cabeza de alguien a quien odias? Y así terminó la vida de Juan el Bautista. Algo terrible, triste. Un hombre prácticamente que se dedicaba a predicar el evangelio y a decir la verdad. Mateo capítulo 14, versículo 9 dice, el rey se entristeció, mas por causa del juramento mandó que se le diera. A Herodes Antipas le quedó la opción de romper un juramento imprudente o ejecutar a un profeta de Dios. En el día del juicio, pues bueno, ahí es donde va a ser lo bonito, ¿verdad? Estará parado ante Juan el Bautista y no me imagino pues que le podrá ver a los ojos qué le esperaría en ese juicio. Haberlo decapitado tan solo por ceder a los deseos de su mujer. Si le hubiera quedado un solo toque de hombría, habría repudiado la solicitud, ya que la vida de uno pues no puede ser donada a otro. Eso hay que entenderlo. Pero Herodes creía ser el dueño de todo. Eso es falso. En el versículo 12 menciona y dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Fin del versículo. Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria lo mejor que pudieron. Él había vivido y muerto como un hombre justo. Ahora, el presidente Thomas S. Monson,
que fue presidente de la Iglesia en el año 91, en Noticias de la Iglesia está publicado esto, él dijo lo siguiente, presidente Tomás S. Monson: la tumba en la que se colocó su cuerpo, está hablando de Juan el Bautista, no pudo contener ese cuerpo, ni el acto de asesinato pudo acallar esa voz. Al mundo declaramos que en Harmony, Pensilvania, el 15 de mayo de 1829, un ángel, quien se anunció a sí mismo como Juan, el mismo que se llama Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, eso lo dice Doctrina y Convenios, sección 13. Este ángel llegó como un personaje resucitado a José Smith y Oliver Cowdery. El sacerdocio arónico fue restaurado en la tierra. Gracias a ese evento memorable, se me concedió, estoy leyendo lo que dijo el presidente Monson, se me concedió el privilegio de poseer el sacerdocio arónico, al igual que millones de jóvenes en estos últimos días. Fin del comentario del presidente Monson, y a este comentario me uno yo. Como varón, poseedor del sacerdocio, el mismo sacerdocio que dio Juan el Bautista en la restauración lo recibió José Smith, obviamente lo he recibido yo. Y todos los varones en la iglesia. Yo también, cuando me uní a la iglesia, pude recibir el sacerdocio arónico. Y obviamente el mismo sacerdocio que vino y restauró Juan el Bautista. Gracias a que el Bautista restauró el sacerdocio arónico, del cual poseía, ahora nosotros tenemos ese sacerdocio y los jovencitos ahora pueden repartir la Santa Cena. Así que cuando ves un jovencito los domingos repartiendo la Santa Cena, ya sabes que es gracias a Juan el Bautista que se restauró ese sacerdocio. Mateo capítulo 14, versículo 14, dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Fin del versículo. Jesús sabe que la gente es pobre y tiene necesidad. Jesús pasa por un momento complicado, como es enterarse, si es que no lo sabe, de la muerte de Juan el Bautista. Quiere estar a solas, quizás para llorarlo, quizás para orar, quizás para buscar consuelo. Orar al Padre es bueno en este momento, pero ve a la gente necesitada y va hacia ellos prácticamente, no quiere despedirlos, así de bueno es Jesús. Está cansado y con un problema grande, pero tiene que ayudar a la gente. Aprendemos entonces que el Salvador comprende los desafíos de nuestras actividades diarias, ¿verdad? Jesús siempre tiene tiempo para no tener prisas cuando se trata de atender a la gente. Jesús miraba con los ojos del corazón. Estoy cansado, pero sé que necesitas de mi ayuda y voy hacia ti. Se parece a la mamá. La mamá a veces está cansada, pero va siempre por los hijos. Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice, profundiza y nos dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fin del versículo. Esto es toda una llamada de atención, por si acaso, a la iglesia, a todos los pastores y a todos los que dicen que creen en Jesús, porque no está diciendo que muchos, no está diciendo que muchos andan mal por culpa nuestra, sino porque no vivimos como pastores, porque no actuamos como pastores. Tenemos que ser mejores pastores, tenemos que cuidar de las ovejas. Y esto, pero esto le compete al obispo, al presidente. No, es verdad que el liderazgo tiene mucha responsabilidad, pero también compete a nosotros, porque nosotros es parte de nuestra vida. Nosotros somos maestros, ministrantes. El día de hoy pude ver a un hermano. Me encontré en la iglesia y al saludarlo había venido una hermana que había tenido cáncer o que tenía cáncer. Y el hermano me saluda y me dice: voy a saludar a esa hermana que tiene cáncer, me dice. Lo decía con un poquito de vergüenza. Le digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dice: yo fui su maestro orientador, me dice. Y he dejado de ser maestro orientador y ahorita me entero que tiene cáncer, me dice. Voy a saludarle, voy a hablarle.
obviamente porque no lo he visitado. Todavía felizmente es momento de entrar al rescate. Es más feo enterarnos que alguien falleció de cáncer y yo soy su maestro y ni siquiera he podido ir a visitarlo. Sería terrible, ¿verdad? Mateo capítulo 14, versículo 16. Dice, no necesitan irse, dales de comer. Jesús estaba probando a los discípulos cuando dijo, dadles de comer. Ciertamente sabía que se necesitarían medios milagrosos, pero a los discípulos les faltaba fe y precedentes. Por lo tanto, el maestro les mostró lo que tenía en mente. Pedro parece haber entendido el mensaje que era, puedes hacer todo lo que yo hago, incluso alimentar a miles con 5 panes y 2 peces, siempre que tengas suficiente fe. He ahí el requisito. En Mateo capítulo 14, versículo 20 menciona, todos comieron y se saciaron. La multitud debe haberse asombrado ante tan gran milagro. De Juan aprendemos que a causa de este milagro la gente quería tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo su rey. En Juan capítulo 6, versículo 15, lo querían llamar como rey. Cristo se fue a un monte aparte para alejarse de ellos, no podía permitir eso, y quería orar Jesús, porque no lo buscaban como un líder espiritual, ni como el Mesías, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis, dice en Juan capítulo 6, versículo 26. O sea, no me estás buscando con un propósito diferente, sino para saciar o para darte la comodidad de no trabajar y alimentarte. Tuvieron hambre y sed y fueron saciados. Si hubieran tenido hambre y sed de justicia, habrían sido llenos del Espíritu Santo. Si hubieran ejercido la fe en Cristo, nunca tendrían hambre ni sed. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Fin del versículo. Jesús sintió que era importante para él y sus seguidores que dejaran el área rápidamente. Quizás era para evitar que las multitudes se aferraran a él como recurso potencial de un pan diario. Había hecho un milagro extraordinario, como es alimentar a más de 5,000 personas, porque no se contó a las mujeres y niños. O sea, hubo muchísimas más personas. Por lo tanto, Jesús hizo, es decir, casi obligó que los discípulos entraran en la barca. Él hizo esto porque quería tiempo a solas para orar, porque quería escapar de las multitudes y descansar, porque quería que la multitud se esparciera para poder evitar escándalo mesiánico. Pues, ¿no? Lo iban a nombrar rey, ya la gente se estaba, el cuchicheo, ¿qué parece si lo nombramos rey? Y eso no era el objetivo. En Juan 6:15 nos dice que la multitud respondió al milagro mesiánico con una oleada de expectación mesiánica. Está en la diapositiva y vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínense. Estuvo un tiempo predicando y ya los convenció Jesús, obviamente, que sean su rey. Pero Jesús entendía que ese no era el verdadero propósito. ¿Verdad? Ellos estaban buscando algo diferente y Jesús no había venido a ser ese tipo de rey. Ahora, si los discípulos compartían esta emoción también, es decir, quizás sintiendo que ahora era el tiempo para promover a Jesús públicamente como el Mesías, el Rey de Israel, entonces era más importante que nunca que Jesús alejara a los discípulos de una multitud emocionada, porque si no se venía un caos. Pero la pregunta más importante, ¿para eso había venido Jesús? ¿Eso es lo que buscaba Jesús? Jesús vino con un propósito diferente al ser rey de Israel en ese tiempo. Él vino a ser el Salvador de la humanidad y gracias a ello nosotros tenemos la oportunidad de volver a la presencia del Padre. Ahora, vemos qué hizo Jesús después. En Mateo capítulo 14, versículo 23, dice, subió a un monte aparte para orar. Fin del versículo. Jesús no descuidaba la oración.
Su relación con el Padre era muchísimo más importante que el título de ser rey. Obvio que la oración en secreto engordece el alma, así como la comida nos engordece, nos engorda o nos alimenta el cuerpo. De la misma manera, la oración en secreto engordece el alma. Ahora, eso nosotros deberíamos aprenderlo siempre, de cómo el Maestro, cómo Jesús, obviamente le da mucha importancia a la oración, muchísima importancia. Mientras los discípulos están en la barca, Jesús ora y luego va en busca de ellos. En Mateo capítulo 14, versículo 25 dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Fin del versículo. El elder Bruce R. McConkie explica que una de las razones por las que Jesús caminó sobre el agua y calmó la tormenta fue para dar testimonio de que Él era en verdad el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que aunque se hizo carne para cumplir los propósitos del Padre, tenía con Él los poderes de la divinidad. Al visualizar a Jesús caminando sobre el mar, no podemos ignorar la poderosa imagen y el simbolismo de los pies del Señor sobre el agua, porque las Escrituras dan testimonio de que la tierra es el estrado del Señor. Fin del comentario que dijo el elder Bruce R. McConkie. Eso no es mi comentario, es un comentario del elder McConkie. Ahora en el versículo 24 manifiesta que la barca es azotada por las olas. El mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas y durante esta tormenta Jesús no estaba en la barca con sus discípulos. Esto era aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Eso es lo que se llama la cuarta vigilia, contado dentro del tiempo de los judíos. De acuerdo con el libro de Marcos, en Marcos capítulo 6, versículo del 47 al 52, nos dice que Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del mar y después de que se habían agotado de tanto remar en contra de las olas y de la tormenta. Cansados, agotados, la tormenta iba en un lado, ellos querían remar y no pudieron. Entonces, como ellos estaban cansados, en ese momento es donde viene Jesús. Eso lo dice Marcos. Esta caminata sobre el mar debió haber sido pues un asombro para los discípulos. Ciertamente ellos se turbaron y dieron voces de miedo. En el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Fin del versículo. Por lo visto, eso de los fantasmas no es nuevo, sino de años. En el tiempo de Jesús también había ese decir, un fantasma. Pero Jesús, al ver que sus discípulos están de miedo, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús no vino a los discípulos para turbarlos o asustarlos. Por lo tanto, enseguida les habló con palabras consoladoras. Pedro, al oír y ver que era su maestro, exclama, versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fin del versículo. No tenemos ni la menor idea de qué ocasionó a Pedro a hacer dicha pregunta condicional. ¿Por qué es una pregunta condicional? Porque dice, si eres tú. Pero Pedro realmente respondió a la invitación de Jesús y salió de la barca. Pedro, al decir, si eres tú, es una condición real, casi como, ya que eres tú. Eso significa, se puede cambiar también. La petición de Pedro es muy audaz, pero los discípulos habían sido entrenados por un tiempo y se les había dado el poder para hacer el mismo tipo de milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Qué es más natural para un pescador que conocía y respetaba los peligros de Galilea que querer seguir a Jesús en esta demostración de un poder sobrenatural? ¿Qué es más natural?
Vamos a ver. Pedro también nos enseña que muchos de nosotros tenemos que dar algunos pasos sobre las aguas antes de ascender al tribunal. Nuestra fe será probada. Tenemos que estar preparados. Muchos dicen que mientras Pedro empezaba a ejercer su fe de a pocos, caminando, titubeando sobre el mar, es donde Satanás entró a trabajar y movió las olas y el viento para que Pedro no ejerza la fe y su fe caiga o dude. Satanás sabía que Pedro sería el sucesor y no podía dejar que crezca la fe de Pedro. Entonces aprendemos que venir a Cristo exige mucha fe. No te sientas ahora preocupado por eso tampoco. Tenemos que ir de a pocos. No te sientas desilusionado. Al contrario, estas clases, por ejemplo, son para aprender y poco a poco prepararnos y poder aumentar nuestra fe. Nadie sabe el momento que llegará a ponerse a prueba nuestra fe. Quizás el haber nacido en circunstancias muy difíciles, eso ya es una prueba muy dura. Quizás aquella mujer que quedó viuda o separada y tuvo que enfrentar la vida sola con sus hijos. Es una fe durísima, es una prueba durísima. Quizás aquel niño o niña que tiene que enfrentar la vida con una enfermedad de por vida. Quizás aquella persona que se trunca su futuro por un accidente. Quizás aquella persona que vivió una vida bella siempre, pero en su adultez tiene cáncer. Todos pasamos pruebas. Preparémonos. En Mateo capítulo 14, el versículo 29 y 30, dice: y él dijo, ven, se refiere a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Fin del versículo. Esta es una imagen asombrosa de caminar por fe, demostrando que Pedro podría hacer lo milagroso siempre y cuando solamente viera a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él se turbó por el miedo y comenzó a hundirse. Pedro caminó sobre el agua, pero tuvo miedo del viento. Tal es la naturaleza humana. ¿Pero qué es mayor, el agua o el viento? Estás caminando sobre el mar y el viento sopla, pero ¿tienes miedo del viento? Así somos. A menudo logramos cosas grandes y somos culpables en las cosas pequeñas. Muchos dicen que Pedro se hundió total. No es que se empezaba a hundir, sino se hundió de tal manera que tuvo que sentir la necesidad de ser rescatado. Porque es ahí donde Pedro podía entender la necesidad total de Jesús. Pedro no era cualquiera. Hacemos un paréntesis para recordar. Pedro era un pescador de años. Es verdad que empezó a caminar, pero al no poder empezó a hundirse, pero pudo nadar y avanzar, o no sabía nadar, pero se hundió. Es donde exclama, Señor, sálvame. Aun cuando Pedro falló, Jesús estaba ahí para salvarlo. Pedro supo a quién clamar en un momento de crisis. Una vez que Jesús rescató a Pedro, le habló a Pedro acerca de su poca fe. Esta poca fe lo guió a la duda y a la distracción que hizo que Pedro se hundiera bajo el viento y las olas, y quizás Pedro se sintió como muchos de nosotros de niños cuando nuestro padre o madre nos regañaba, pero al final nos rescataba. Casi me hundo, Jesús. Gracias por rescatarme, Maestro. No era la violencia de los vientos ni el rugir de las olas lo que ponía su vida en peligro, sino su poca fe. Aquí Pedro demuestra la debilidad de la poca fe.
La poca fe regularmente se encuentra en lugares donde tal vez se espera gran fe. La poca fe es demasiado ansiosa y está buscando señales. La poca fe es muy afectada por su alrededor. La poca fe es demasiado rápida para exagerar el peligro. Sin embargo, Pedro también nos demuestra las fuerzas de la poca fe. La poca fe es la verdadera. Es poquita, pero es mi fe que está creciendo. La poca fe obedecerá a la palabra de Jesús. La poca fe logrará cosas grandes por un tiempo. La poca fe orará cuando está en problemas. Pedro y los demás vieron un fantasma. Y Jesús dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro no creyó, no reconoció la voz de Jesús, no reconoció su forma de caminar. Es decir, su audición y visión se perdieron de Pedro. En el versículo 28 dice: «Señor, si eres tú, como ya lo leímos, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas». Fin del versículo. Y Jesús, como ya lo mencionamos, accede a ese pedido. Todo va bien con el milagro, pero Pedro empieza a hundirse en las aguas. Es entonces que grita: «Señor, sálvame». Vamos a volver a leer en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Pregunta: ¿y dónde quedó el milagro? En los momentos más difíciles se necesita una mayor reacción espiritual. Una vez más lo repito, en los momentos más difíciles de nuestras vidas se necesita una mayor reacción espiritual. Es por eso que asistimos cada semana a la iglesia y todos los días debemos ir a las Escrituras para que cuando lleguen esos momentos difíciles tengamos esa reacción espiritual. Por ejemplo, un momento bien difícil fue cuando Jesucristo se fue a los cielos después de cumplir su ministerio. No fue fácil para los apóstoles. Tenían que empezar la prédica del Evangelio. También cuando los apóstoles murieron y no quedó nadie. Otro momento dificilísimo fue la ruptura de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo, después de la muerte del profeta José Smith. Todo fue un caos, fue un momento dificilísimo. Pruebas durísimas para los miembros. Los milagros quedaron de lado, se necesitaba la gente de fe. Y la fe es mucho más que el milagro. Esa gente de fe fue la que fue la que siguió. ¿A quién? A León, nada más conocido como el presidente Reagan. Nos vamos al oeste. Solo la gente de fe fue a ese camino durísimo, ese éxodo. Eso es lo que se necesita. Y es en esos momentos donde uno puede decir: «Señor, sálvame». Ahora, nosotros entonces surgen unas preguntas que analizaremos. Por eso he puesto en la diapositiva con signos de interrogación. Pregunta: si tú crees, ¿por qué dudas? Si tienes fe, ¿por qué tienes poca fe? Ahora, si dudas, ¿por qué crees entonces? ¿Por qué vas a la iglesia? Y si tú crees, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Son preguntas que tenemos que analizar nosotros mismos. Jesús le hace una pregunta muy importante a Pedro y nos las hace a nosotros también. ¿Por qué dudaste? En ese momento era una pregunta totalmente razonable de preguntar. ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué?
La duda es literalmente ser dividido entre dos, y la verdadera fe es de una sola mentalidad enfocada en Jesús, tal como vemos la imagen lo muestra. Cuando hay duda, la imagen de Jesús en la parte superior no es nítida, se pierde. Pero cuando nuestra fe es fuerte, la imagen de Jesús es más clara. Nuestras dudas son irrazonables, es decir, que no hay razón para dudar, pero aún así dudamos. La pregunta de Jesús, ¿por qué dudaste? Ahora, si existe alguna razón para confiar en Jesús, ¿por qué no confiar en lo absoluto? Tenemos que confrontar nuestras dudas. ¿Había alguna buena razón para dudar? ¿Había alguna buena excusa para ello? ¿Salió algo bueno de tu duda? ¿Qué escena para más fascinante después, verdad? Jesús y Pedro, mano a mano, caminando sobre el mar llevado a la calma. Pedro sí que aprendió, y obvio que a su duda lo venció con su poquita fe, que poco a poco se iba cimentando. Luego los versículos nos dicen que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Se cambiaron rápidamente de temer a la tormenta a adorar a Jesús. Esto fue una reacción lógica, considerando el poder de Jesús demostrado cuando caminó sobre el agua y del amor que demostró cuidando a Pedro cuando se hundía. Esta es la primera vez que nos topamos con un reconocimiento tan simple y abierto de ser el Hijo de Dios. Jesús demuestra que es el Hijo del Altísimo. No lo dudes. No soy un profeta, no soy el carpintero. Soy el Hijo de Dios, soy Jehová. Qué poderoso debe haber sido haberlo visto en ese momento. ¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos arrodillado a adorarlo? Y ojalá que sigamos con esos deseos de que cuando muramos, cuando resucitemos y veamos a Cristo, nos arrodillemos ante Él y les bañemos con nuestras lágrimas. Ahora veremos Juan capítulo 5 y nos narra la historia del paralítico de Betesda. En este estanque era la reunión, era un estanque, y en este estanque era la reunión de muchos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Es decir, esto parecía pues un hospital esperando ser sanados de vez en cuando, sin avisar, ¿verdad? Sin avisar bajaba un ángel y movía las aguas y el primero que llegaba quedaba sano. Una historia un poco rara, ¿verdad? Porque el ángel solo salvaba a uno y a seguir esperando. También puede ser que esta haya sido simplemente una leyenda. De cualquier manera, una multitud de enfermos la creía. Jesús llega a ese lugar y ve a un hombre que ha estado acostado por 38 años de su vida, esperando ser sanado, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Su pregunta podría parecer retórica, pero Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas y que algunas están tan decepcionadas que pierden toda esperanza. Jesús está tratando con un hombre cuyo corazón está tan marchitado como sus piernas. Jesús edifica la fe de este hombre. En el versículo 7 le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Fin del versículo. La respuesta del hombre básicamente es, sí, quiero ser sanado, pero no veo cómo esto pueda suceder. Aprendemos que muchos de nosotros creamos un Dios, creamos en nuestra mente, en nuestra vida, creamos un Dios muy pequeño en nuestras cabezas. Un Dios que es limitado por cualquier estanque en que intentamos meterlo. A veces esperamos que Dios venga al estanque, cuando Dios no está supeditado a un estanque, sino a la oración de la fe,
de la gente y su misericordia divina. Jesús enérgicamente le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Fin del versículo. En este milagro Jesús hace todo. En este caso, Él no dijo a este hombre lo que dijo en otras ocasiones: tu fe te ha salvado. Porque Jesús tomó la iniciativa. Esto nos muestra cómo el Nuevo Testamento describe muchas maneras diferentes en que la gente puede ser sanada. Ahora, vienen las preguntas que debemos hacernos. Varias preguntas surgen. ¿Por qué fue que Jesús seleccionó a este hombre para sanar? ¿Por qué fue que Jesús no sanó a los otros que estaban ahí también enfermos o lisiados? En estos asuntos, los motivos de Dios están fuera de nuestro alcance. Pero tal vez Jesús utilizó un hombre real y una sanidad real para ilustrarnos. Ahora, algunos historiadores comparan el milagro de este hombre en el pozo de Betesda. El hombre representa a Israel. Los 5 pórticos representan la ley. Los 38 años representan el tiempo que pasó Israel en el desierto. Las aguas representan el bautismo. Ahora, pensando de esta manera, entonces la alegoría pudiera ser así. Todo Israel esperaba al Mesías de acuerdo a la ley. Fueron afligidos durante 38 años y no pudieron entrar a la tierra prometida. Con las aguas del bautismo, Jesús vino y trajo salvación a Israel. Uno debe encontrar ya la enseñanza de Jesús. Esa es la historia de Betesda. Inmediatamente viene el escándalo, que sana Jesús a este hombre y viene el escándalo. Los judíos, al parecer, todos se escandalizaron. Es decir, que las reglas eran tan estrictas que todos lo sabían y todos se escandalizaban. ¿Y por qué? Versículo 10 dice: es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Fin del versículo. Cargar un lecho, que realmente puede ser una colchoneta, y vieja debe haber sido, ¿verdad? Una manta. Era de hecho una violación a la interpretación que los judíos hacían del mandamiento que hablaba en contra de trabajar o hacer negocios en el día de reposo. No era quebrantar la ley de Dios del día de reposo, sino la interpretación humana de la ley de Dios. En el Shabbat, que es el día de reposo de los judíos observantes, el día de hoy no encienden ni apagan la luz, así como ningún otro aparato eléctrico, para no violar el precepto de no encender fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Esta devoción por la interpretación de los rabinos con respecto al día de reposo sigue vigente hoy en día. Hay una noticia de abril del año 1992, que dice: inquilinos dejan que 3 departamentos en una comunidad ortodoxa en Israel se incendien por completo. Mientras preguntaban a un rabino si el llamar a la estación de bomberos en el día de reposo violaría la ley de Israel, la ley judía. Los judíos fieles tienen prohibido usar el teléfono en el día de reposo, porque al hacerlo se dispara una corriente eléctrica, lo que se le considera pues una forma de hacer trabajo. En la media hora que le tomó al rabino decidir si, el fuego se expandió pues a los otros 2 departamentos contiguos, así como lo escucha. Es lo increíble. Imagínense. Este pobre hombre toma su lecho. ¿Qué era su lecho? Seamos realistas. Un hombre pobre, 38 años. ¿Creen que, tenía familia? Pues que haya tenido familia. No me van a decir que tenía uno de nuestros colchones que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Mira, ¿qué era? ¿Qué era su lecho? A ver, imaginemos. Pedazos de cartones deben haber sido, pues unas mantas viejas. Eso era el pobre hombre. Llevar eso, lo único que tenía, llevarlo eso, ¿era un delito? ¿Era un pecado? Wow. Le preguntan: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Los líderes judíos no estaban interesados en saber quién había sanado al hombre
lisiado. Ellos querían saber quién le había dicho que tomara su lecho en el día de reposo. No les interesaba la persona o el amor al prójimo, sino la ley, que se cumpla la ley a como dé lugar. El amor quedó de lado y eso no es el propósito del Evangelio. Es decir, he estado acostado por 38 años y me sanan y me dicen que tome mi lecho y ustedes quieren que no lo haga. ¿Ustedes están locos o qué? Es lo que prácticamente hubiera dicho pues este hombre, ¿verdad? Después Jesús le halló en el templo. Jesús le halló porque estaba preocupado por su salud espiritual y le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No solamente su salud física se preocupó Jesús. El vivir una vida de pecado es peor y trae peores resultados que vivir lisiado durante 38 años. Parece que este hombre, obviamente había estado lisiado 38 años, se desbandó. Se fue a pecar y Jesús justo lo encuentra. Dice: no peques más. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pudiéramos tachar a este hombre de chismoso, ¿verdad? Pero su violación a la tradición del día de reposo le podría costar ser excomulgado. Es por eso que él va y cuenta. Porque pues obviamente, imagínense, ¿verdad? Él vuelve prácticamente a la vida y lo excomulgan de la sinagoga. O quizás podría aún hasta la muerte. Así eran de tajantes. Y procuraban matarle, dice el versículo. Es difícil explicar el odio y enojo de los judíos, excepto que tenía una raíz espiritual real. No querían a Jesús y por consecuencia no querían a Dios el Padre. Jesús no podía estar supeditado a las normas impuestas por los líderes judíos, no podía esperar. Él sabía que hay que apurarse a hacer el bien, porque el mal no descansa. Ahora pasamos al capítulo 6 de Juan, nos hablan acerca de la alimentación de los 5,000 y de Jesús que camina sobre las aguas, y luego de ello la gente lo busca a Jesús, pero Jesús ve que la gente lo sigue por algo. En Juan capítulo 6, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fin del versículo. La gente lo sigue a Jesús más como panadero que como el verdadero pan de Dios. El verdadero pan de vida que Dios nos regala. Jesús quiere que sus seguidores sean verdaderos cristianos, que sus seguidores vean en Él la salvación eterna y no la salvación temporal, pues, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes, más que un milagro de alimentación, fue un símbolo del anuncio mismo de la institución de la Santa Cena. Para ellos no vieron ese sentido sagrado del milagro. Ante eso, la gente es por eso que le pregunta a Jesús. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fin del versículo. Lo que de alguna manera significa que Dios tiene que darnos explicaciones de que lo hace, y eso no es así, de lo que hace. Encima la gente le dice a Jesús que ellos tuvieron a Moisés. Así como en Moisés no hubo otro, porque en el versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fin del versículo. Al escuchar esto, Jesús se habrá reído, pues de verdad, ¿no? Se habrá reído, así como se ríe de nuestras oraciones a veces que hacemos. Porque habrá dicho: ¿y quién creen que les dio de comer pues en el desierto? Si fui yo, ¿verdad? Ay. Es por eso en el versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fin del versículo. Esto nosotros lo sabemos y participamos cada semana a través de la Santa Cena. Nosotros muchas veces vemos en nuestro caminar, muchas cosas vemos en nuestro caminar, pero ¿sabemos discutir la voz de Dios en todo aquello que acontece en nuestro alrededor? Ojalá que sí. Llegamos a uno de los versículos más importantes, un versículo de vida eterna, un versículo que no podemos dejar pasar, un versículo que nos da esperanza y que nos brinda el propósito de asistir a nuestras reuniones dominicales.
el cual está en la diapositiva del versículo 54 del capítulo 6 de Juan. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánta importancia le damos a la Santa Cena? ¿En qué estamos pensando en ese momento? ¿Estamos reflexionando o estamos viendo quienes no participan de la Santa Cena? Pareciese que eso importa más cuando lo que más importa es la reverencia que participo yo de esa ordenanza sagrada. Pensar en que Jesucristo dio su cuerpo y sangre para que nosotros nos podamos salvar. Ese es el propósito. Si pensamos que todo fue felicidad en el Evangelio que Jesús proclamaba, veremos este versículo. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la pueda oír? Fin del versículo. Jesús no había venido a tratar con guantes de seda. Es verdad que había venido a dar amor. Es verdad que había venido a salvar, es verdad que había venido a curar, pero también había venido para enseñar la verdad y dar salvación a la humanidad. Y si para eso el mensaje les parece duro, veamos qué dice Jesús. Juan capítulo 6, versículos 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fin del versículo. Hablemos claro. Así como aumentó sus seguidores y ya tenía la capilla llena, empezaron a ausentarse, empezaron a inactivarse, empezaron a retirarse. ¿Pero qué hizo Jesús ante ello? Entre el versículo 66 y el versículo 67, el libro de Juan no dice nada, es decir, Jesús los dejó que se vayan. ¿Por qué deja Jesús que se vaya? Porque muchos le seguían, pero no creían en él. Así dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Fin del versículo. Entonces, ¿cómo debemos enseñar el Evangelio? No es fácil creer la verdad cuando no se tiene fe en Jesús. Yo insisto en que es preciso que el Evangelio no comience por enseñar doctrina, sino por ofrecer e ilusionarnos con la persona de Jesús. Luego las verdades vienen por su propio peso. Primero dar a conocer a Jesús y luego vendrá la fe solita. Nos tenemos que enamorar de Jesús, amar a Jesús, sentir su amor en nuestras vidas y luego ya lo demás vendrá. Es por eso que no debemos apurar a la gente, que ya tiene que ir al templo, que ya tiene que recibir el sacerdocio, que ya tiene que ir a la misión, que ya tiene que tener llamamiento. El Evangelio en todos no es lo mismo. Hay que tener cuidado, hay que ver a las personas, no los números, porque si no al final se inactiva. Jesús debió de sentir una gran tristeza viendo cómo la gente le daba la espalda y lo abandonaba. Aunque el Evangelio no lo dice, debió de sentir una gran pena. Al fin, era gente que buscaba algo, y de nuevo volvía a encerrarse en su ceguera y oscuridad. Pero tampoco la podía retener con engaños. Jesús respeta la libertad de todos. Los quiere a todos, pero respetando la libertad de todos. Esa libertad la conocemos como albedrío. ¿Qué hacemos cuando alguien nos pregunte, por ejemplo, acerca del diezmo? ¿Es dureza enseñarle que gane lo que gane, tiene que pagar diezmo? Quizás sea dura la enseñanza para el pobre, pero tengo que seguir enseñando. En estos versículos también nos dice que Jesús sabía quién era Judas, el que lo traicionaría. Pero Judas sigue con Jesús y Jesús no lo despide, lo deja. Así es Jesús. Siempre da oportunidades. Siempre espera a los pecadores. En nuestra iglesia pasa lo mismo. También hay muchos bautizados que todo les parece duro en la iglesia. La iglesia no por eso los excluye. También les da tiempo y esperanza. La iglesia quiere, al igual que Jesús, cristianos con libertad de decidir sobre sus vidas.
En esta clase llegamos al final y hemos aprendido, en el libro de Marcos aprendimos acerca de la prédica del Evangelio y vimos que para anunciar el Evangelio hay que desnudarse de todo lo que estorba. Esto hace que todos, también los que no tienen nada, puedan anunciarlo. Y lo más importante, cuando uno conoce más al hombre, más difícil le resulta creer en él. Pero el Evangelio dice que cuanto más conozco el corazón del hombre, más fe debo tener en él. Y cuanto más conozco mi corazón, más creo en todos. El hombre, más que malo, es débil, y la gracia es más fuerte que todas las debilidades. Sigamos creyendo en los demás, si queremos que los demás crean en nosotros y en el mensaje que les anunciamos. Hermanos, tengamos fe en el corazón del hombre. Es débil, lo sabemos, pero cada corazón es una posibilidad de Dios. En los versículos 22 al 33 de Mateo capítulo 14, donde Jesús camina sobre las aguas, de estos versículos hay muchísimas enseñanzas. Quizás leas mensajes de muchísimos líderes de esta historia y siempre hay algo que aprender. Vemos que los discípulos están en el mar y Jesús va a ellos caminando sobre el mar y sus discípulos dicen un fantasma y el miedo nos hace ver fantasmas. No tengamos miedo. Este relato nos hace ver que cuando pensamos estar solos es cuando en realidad Jesús está con nosotros, pero nuestro miedo nos impide reconocerle y somos capaces de ver fantasmas donde debiéramos ver al que viene a ayudarnos y darnos la mano. Quizás podemos decir en nuestras oraciones: Señor, aparta los fantasmas de mi vida y que mis ojos te puedan ver. También vemos que Pedro, en vez de confiar en la palabra de Jesús, le exige de prueba un milagro, poder acercarse a Él, ir hacia Él, andando como Él sobre las aguas. Es la gran tentación de muchos de nosotros que, en vez de creer en la palabra de Jesús, le exigimos a Dios milagros para creer. La fe no nace de los milagros, al contrario. Cuando Jesús quería hacer algún milagro, le preguntaba si tenían fe. Por eso les decía, tu fe te ha salvado. Luego vemos que Pedro siente que se está hundiendo en el mar. Es que una fe que pide milagros es una fe demasiado débil. Y a las primeras dificultades, el miedo nos invade y nos hundimos fácilmente. Pero es entonces que Pedro reconoce al Señor y le grita, Señor, sálvame. Cuando ya todo se nos mueve y sentimos que nos hundimos, entonces le gritamos a Dios que nos tienda una mano. Cuando Jesús calma la tormenta, entonces todos se postran en una confesión unida. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Los momentos difíciles ponen a prueba nuestra fe, pero también la pueden avivar. En esta historia vemos que lo peor que nos puede suceder no son los problemas, sino nuestro miedo ante los problemas. Cuando uno siente miedo, pierde fuerzas y termina por ver fantasmas donde debiera ver a la persona de Jesús. Es que el miedo nos hace ver fantasmas en todo. Esto no sucede en la vida. Ellos tenían que reconocer de sobra a Jesús, incluso por su voz. Ya tenían tiempo con Jesús, pero no olvidemos que estaban en un momento de pánico, sintiendo que la barca se hundía. El miedo les impide reconocer incluso su voz. Pierden la audición porque no oyen la voz del Maestro y su visión se vuelve borrosa porque ven fantasmas. Este miedo puede llegar a nuestra iglesia. Si todos tenemos miedo, todo sería un caos. Si los miembros no tienen fe, todo se caería. Vemos problemas en la iglesia, vemos que otras congregaciones también predican y muchos dudan de la iglesia porque deberíamos reafirmar nuestra fe y sentar nuestras bases.
Para ello es que tenemos que reconocer a Jesús en su iglesia y no ver fantasmas. Si no vemos a Jesús en la iglesia, en su iglesia entonces vamos a terminar por escandalizarnos de cualquier cosa. También vemos que el líder es el que comienza a dudar. Pedro asume una actitud de lo más curiosa, porque en vez de creer en la palabra de Jesús, le exige una prueba, le exige nada menos que un milagro, lo que es lo mismo que pedirle a Dios que justifique su palabra para que podamos creerle. ¿Cuál milagro? Que ande o camine sobre las aguas. ¿El hombre está para andar sobre las aguas? Andar sobre las aguas solo le compete a Dios, no a los hombres. ¿Quién es Pedro? Un ex pescador de años. ¿Sabía o no sabía nadar? ¿Por qué no nadó en dirección a Jesús? Nadar es lo que nos compete. Pero no, Pedro pidió caminar. Obvio, porque ya sabía nadar. El nadar solo le exige práctica, pero para caminar sobre las aguas exige fe. Cuando nuestra fe no se fundamenta sólidamente sobre el Evangelio de Jesucristo, sino que exige milagros, es una fe tan débil que ante las primeras dificultades nos vamos a hundir. Comenzó a andar, pero los vientos eran más fuertes que su fe en Jesús. Aprendemos que los milagros no son fuentes de nuestra fe, porque vemos que los milagros crean una fe demasiado débil. Es que Jesús nunca nos dijo para que crean en mis milagros, sino que Él decía, el que cree en mi palabra. El verdadero cimiento de nuestra fe es la persona misma de Jesús y su palabra, no los milagros para creer. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿los milagros no revelan el poder divino de Jesús? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer. Claro que sí, pero Jesús no vino a revelar el poder de Dios. Para eso no hace falta la revelación. Jesús vino a manifestar más que el poder de Dios. Vino a manifestar la debilidad de Dios, porque vino a revelar el amor de Dios. El amor de Dios es su debilidad. Dios es amor. ¿Verdad que es bonito ser jueces de Pedro también por otro lado? Pero también nosotros como Pedro solemos exigirle a Dios milagros para poder creer en Él. Le pedimos que nos cure del cáncer, de una cirrosis, de tantas enfermedades que nos aquejan. Si Dios no hace el milagro de curarnos, cuando los médicos ya nos han desahuciado, entonces muchos rompemos las relaciones con Dios. Y lo dicen. Muchas veces hemos oído, hermano, estoy perdiendo mi fe, porque le he pedido tanto a Dios y no me ha hecho caso. ¿Qué hacer entonces? Voy a hablar despacio para poder entenderlo. Preste mucha atención, es la parte final. Distingamos las cosas. Una auténtica conversión puede ser un milagro de la gracia. Es un milagro de fe. En segundo lugar, algunos pueden llegar a la fe a través de los milagros, pero no siempre los milagros son fuente de fe. Quizás los milagros son como el camino para llegar a la fe, pero los milagros no son la esencia de la fe. Es decir, para tener fe no se necesita de milagros. En la historia de Jesús, cuando camina en las aguas, vemos que la fe es lo que el Señor quiere de nosotros, no que dependamos de los milagros. Amigos, hermanos, es posible que haya muchas oscuridades en nuestras vidas y creamos que estemos hundiéndonos como Pedro. En esos momentos, gritemos, Señor, socórreme, Señor, sálvame. Y Jesucristo vendrá en nuestra ayuda. Todos creen conocerle y en realidad nadie lo conoce. Que nuestras oraciones digan, Señor, yo no te pido milagros, pero te pido una fe que los haga posibles. Que tengamos una hermosa semana.